Hola, en este video responderemos tres preguntas claves relacionadas con la contabilidad, finanzas y el mercado bursátil en México. Hablaremos sobre los estados financieros para casos especiales, los requisitos para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y qué son los estados financieros consolidados. Los estados financieros que conocemos normalmente como balance general, el estado de resultados o el flujo de efectivo se elaboran para mostrar la situación de una empresa de manera general y periódica. Pero, ¿qué pasa cuando sucede algo extraordinario? Cuando una empresa entra en liquidación, cuando solicita un crédito importante, cuando se fusiona con otra compañía o cuando enfrenta un proceso legal, ahí es donde entran los estados financieros para casos especiales. Estos informes se elaboran únicamente cuando es necesario y su objetivo es atender un propósito muy específico. A diferencia de los estados financieros tradicionales, los estados financieros para casos especiales presentan información adaptada a la situación particular. Pueden agregar u omitir partidas si es necesario para aclarar el evento. No siguen una estructura rígida, siempre y cuando mantengan la transparencia y objetividad, y sobre todo ayudan a tomar decisiones en momentos críticos. Hay varios tipos. Hay estados financieros pro forma, que muestran escenarios hipotéticos, por ejemplo, cómo se vería la empresa después de una fusión. Estados de liquidación, que son cuando se calcula cuánto valen realmente los activos al cerrar operaciones. Estados financieros parciales, enfocados solo en un proyecto o en un área, y los estados especiales para trámites legales o fiscales, muy comunes en auditorías o procesos mercantiles. La Bolsa Mexicana de Valores es el principal mercado bursátil de México y el segundo más grande de América Latina. Su función es facilitar la compra y venta de valores financieros como acciones, bonos, ETFs, fibras, etc. Y nos provee de transparencia y seguridad en las operaciones, acceso al financiamiento para empresas, herramientas de inversión para personas físicas e instituciones e información del mercado en general. Los requisitos para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y convertirse en una emisora pública son 7. Primero, debe ser una sociedad anónima bursátil tipo SAF para poder emitir las acciones al público. 2. Tiene que tener el capital y el tamaño suficiente, aunque no hay un monto fijo, debe demostrar su solidez financiera y ventas anuales superiores a varios cientos de millones de pesos. 3. Realizar oferta pública inicial. Se realiza un prospecto de colocación que debe de incluir estados financieros auditados, por lo general 3 años, es típicamente, información de riesgos del negocio, uso esperado de los recursos y la descripción del gobierno corporativo. 4. En el gobierno corporativo, la Bolsa Mexicana de Valores exige que contenga un consejo de administración con miembros independientes, un comité de auditoría y prácticas de control interno. 5. Cumplir con la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos pide que se cumpla con las normas de contabilidad de información financiera NIF, hacer reportes trimestrales y anuales consolidados y la revelación continua de eventos importantes. 6. Tener un intermediario colocador, que por lo general es un banco de inversión. Y 7. Contar con acciones distribuidas ante el público, que debe de ser por lo menos el 15% del capital social quede en manos del público inversionista. ¿Qué son los estados financieros consolidados? Los estados financieros consolidados son aquellos que presentan la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de un grupo de empresas como si fueran una sola entidad económica. Esto se utiliza cuando existe una relación de control, es decir, cuando una empresa llamada controladora o matriz tiene el poder de dirigir las políticas financieras y operativas de otra u otras empresas llamadas subsidiarias. ¿Para qué sirven? Los estados financieros consolidados permiten mostrar una visión global y real del conjunto de las empresas. 2. Evitar que se exageren o dupliquen información entre compañías del mismo grupo. 3. Presentar la capacidad total del grupo para generar utilidades, pagar deudas y operar. ¿Qué incluyen? Los estados financieros consolidados normalmente comprenden balance general consolidado, estado de resultados consolidado, estado de cambios en el capital contable consolidado, estado de flujo de efectivo consolidado, notas
a los estados financieros. Un ejemplo sencillo sería, si la empresa A compra el 80% de la empresa B, entonces A controla B. A partir de ese momento deben sumarse los activos, pasivos, ingresos y gastos de ambas para presentarlos en un único informe consolidado, eliminando operaciones entre ellas. Por ejemplo, ventas internas. Para finalizar nuestra presentación, reuniremos en pocas palabras los puntos clave que hemos abordado sobre la información financiera especializada. En primer lugar, aprendimos que los estados financieros, para casos especiales, no son reportes contables estándar. Son herramientas hechas a la medida que se adaptan en situaciones únicas como fusiones, liquidaciones o presupuestos para tomar decisiones muy específicas y puntuales. Es la probabilidad aplicada en momentos extraordinarios. En segundo lugar, vimos que para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, una empresa requiere mucho más que capital. Necesita solidez financiera, un historial probable de rentabilidad y una estructura que garantice la transparencia y la protección a los inversionistas a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Finalmente, los estados financieros consolidados no ofrecen el panorama completo. Su objetivo es tratar de un grupo de empresas, la controladora y sus subsidiarias, como si fuera una sola entidad económica. Esto permite a los usuarios ver a la verdadera salud financiera global del corporativo, eliminando esas transacciones internas para una imagen fiel y sin duplicidades. Esperemos que esta información haya sido útil para comprender cómo los instrumentos financieros se adaptan a las necesidades del mercado y las regulaciones especiales. Muchas gracias por su atención.